Comencemos la sesión del día de hoy. Estamos en la sesión número 6, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Pocas preguntas he visto en la plataforma, para no decir que ninguna. Y el que me hizo una pregunta ni siquiera era respecto al curso, sino era con respecto a otro curso. Importante que tengan en cuenta, ya les mandé los exámenes calificados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a llegar a la oficina de la persona que los tenga, llegan, los revisan, los miran, les mandé la solución, o sea que usted puede comparar lo que usted hizo con la solución. Si usted tiene alguna observación o algo así, usted llega y lo anota en un papel, lo grapa y lo devuelve a Medellín. Si usted no tiene ninguna observación, usted lo que hace es que le entrega el parcial al profesor o a la persona que se los mostró. Ojo, ustedes no pueden salir de esa oficina, ustedes no pueden rayar ese examen, ustedes no pueden hacer absolutamente nada con el examen, solo verlo, ¿de acuerdo? Para que lo tengan presente. También tengan presente además que el próximo miércoles es el examen del segundo capítulo, ¿de acuerdo? No les prometo nada, voy a hablar con los de la sala a ver qué posibilidades hay de que el lunes de este mismo modo podamos hacer un taller. Vamos a ver, porque es que el lunes es el único día que yo puedo. Si ellos tienen una facilidad horaria y todo el asunto, pues hacemos el taller así por este medio. Si no, pues aprovéchense de la monitora, o si no, háganme preguntas todas las que quiera por internet. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿O algo que no les quede claro? Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con respecto a las energías. Recuerden, este capítulo, que es también válido para decirlo en este curso lo que nosotros estamos haciendo es la dinámica de los cuerpos, ¿correcto? Entonces, como es la dinámica de los cuerpos, lo que nosotros estamos viendo es cómo se está moviendo el objeto. Estamos analizando la parte que tiene que ver con la interacción del objeto de estudio con el entorno, ¿cierto? Entonces, con respecto a la primera ley de Newton, con respecto a la dinámica por las leyes de Newton, pues entonces hablamos de la primera, de la segunda, de la tercera, de con quién interactuaban, de todas esas cosas, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar todo lo que tiene que ver con energías. Y vamos a ver cómo, si me voy por el camino de la izquierda o me voy, ¿qué es el camino de la izquierda? Me refiero con el camino de todo lo que tiene que ver con las leyes de Newton. O me voy por el camino de la derecha, que es todo lo que tiene que ver con la energía. Llego al mismo resultado. Entonces, hoy vamos a definir o vamos a trabajar sobre la definición de todo lo que tiene que ver con la parte de energía. Entonces, primero vamos a definir qué es el trabajo y la energía. Después vamos a definir el concepto de teorema del trabajo y la energía. Después definimos fuerzas constantes, el trabajo realizado por fuerzas constantes. Cuando definimos el trabajo realizado por fuerzas constantes, hablamos de fuerzas conservativas y su trabajo, para llegar al concepto de fuerzas no conservativas y cuál es el trabajo realizado por esas fuerzas no conservativas. Y en eso se consiste el trabajo del día de hoy. Me puse de charro a prestar la memoria, me la dañaron, entonces hoy va a ser a punta de marcador venteado. ¿De acuerdo? Para que lo tengan presente. Muy bien. Entonces, comencemos hablando, primero que todo, del concepto de fuerza, trabajo y energía. De acuerdo, entonces primero definámoslo de una manera conceptual. ¿A qué se refiere esto? A lo que se refiere es a lo siguiente. Yo tengo un objeto que está sometido o que se mueve en una trayectoria determinada. Ese objeto tiene una masa, ¿de acuerdo? Si yo
someto a ese objeto a una fuerza X cualquiera, llamémosla F, esa fuerza, ¿qué es lo que va a provocar sobre ese objeto? Esa fuerza lo que va a provocar sobre ese objeto es que un desplazamiento. Analicémoslo primero de una manera diferencial y después analizamos ya desde una manera más global, pero por el momento analicémoslo desde un punto de vista muy diferencial. O sea que si una fuerza produce un pequeño desplazamiento y además ese pequeño desplazamiento está relacionado ¿con quién? Con un cambio temporal. ¿Nosotros qué habíamos hecho? En la parte que tenía que ver con las leyes de Newton, nosotros analizábamos que esta fuerza estaba íntimamente relacionada con este cambio temporal. Ahora, con el concepto de trabajo y energía, esta fuerza está íntimamente relacionada, es con un cambio de posición, ¿correcto? Entonces, esta fuerza aplicada, ¿qué es lo que va a producir sobre el objeto? Va a producir ¿un qué? Un pequeño desplazamiento. ¿De acuerdo? Y ese pequeño desplazamiento o esa, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo? Para que les quede claro, esa fuerza produce un desplazamiento, ¿de acuerdo? Y ese desplazamiento se está produciendo en un cambio temporal. Entonces, vamos a analizarlo, ya no matemáticamente, la fuerza con el cambio temporal, sino que lo vamos a analizar es la fuerza con el cambio espacial. Para analizar eso, debemos utilizar el concepto de trabajo. Este es el concepto general. Su representación es una W, ¿de acuerdo? Y es igual, si estamos hablando de un pequeño cambio temporal y espacial, entonces debe haber un pequeño trabajo. Y ese pequeño trabajo no es más que la fuerza aplicada multiplicada por ese pequeño desplazamiento. Para decirlo correctamente, es el diferencial del trabajo es igual a la fuerza producto punto el desplazamiento o ese diferencial del desplazamiento. Correcto. Esta que ven ustedes acá es el concepto general de el trabajo y la energía. ¿De acuerdo? Este es el concepto de trabajo. Que el diferencial del trabajo es igual a la fuerza aplicada producto punto por el desplazamiento. Yo creo que nos devolvamos un poco a la parte vectorial. ¿Recuerdan en vectorial cuando ustedes habían definido el producto punto? Que habían dicho que el vector A por el vector B, ¿a qué era igual? ¿A qué? La magnitud A por la magnitud B por el coseno del ángulo. Muy bien, por el coseno de los ángulos entre el vector A y el vector B. Entonces vamos a trasladar ese mismo concepto al concepto que tenemos del diferencial del trabajo. Entonces, el diferencial del trabajo es igual a ¿quién? ¿A la magnitud? ¿Me ven? El diferencial del trabajo es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud de ese diferencial que la vamos a llamar ds. ¿De acuerdo? O sea, que la magnitud de dr es igual a ds. Y es igual, el diferencial del trabajo es igual a la fuerza por el diferencial del desplazamiento por el coseno del ángulo formado entre ellos. Entonces, esto que tengo acá es exactamente lo mismo que tengo acá, solo que ya desarrollé el producto punto. ¿Qué podemos concluir de eso? Que el diferencial del trabajo es una cantidad que... Miren que acá lo pusimos vectorialmente el producto punto, pero miren que acá ya no está vectorialmente. O sea que es una cantidad de ¿qué tipo? Muy bien, el trabajo o el diferencial del trabajo no es más que ¿quién? Que un producto escalar. Cuando hablábamos de Newton, todo era con vectores. Decíamos la fuerza es igual a la masa por la aceleración, teniendo en cuenta que todos son vectores. O sea que la fuerza también va a ser un vector. En cambio, cuando nosotros hablamos del concepto de trabajo, todo tiene que ver con lo escalar,
con su magnitud. Quiero que nos volvamos un poco hasta este dibujo que vemos acá y hagamos la descomposición de la fuerza en la dirección tangencial del movimiento, o sea, la que es paralela al desplazamiento, y la perpendicular a la misma. Entonces, voy a hacer una proyección. Primero voy a prolongar la línea tangencial y voy a crear la perpendicular a esa tangencial. Y voy a hacer la proyección de esa fuerza sobre esas dos componentes. Entonces, esta sería la proyección de uno y esta sería la proyección del otro. Si lo prolongo, digo que esto que estoy señalando acá, que estoy dibujando, esa es la fuerza tangencial o la componente de la fuerza en la dirección tangencial. Y esta sería la componente de la fuerza en la dirección normal. ¿Correcto? Si yo sé que el ángulo que forma el vector desplazamiento con el vector fuerza es θ, yo podría encontrar cuánto vale la fuerza tangencial y cuánto vale la fuerza normal en componentes. Sí, con trigonometría. Exactamente, por trigonometría. Si esta es la magnitud de la fuerza, esta sería la fuerza ¿qué? Normal, ¿cierto? Y esta sería la fuerza tangencial. ¿Lo ven? Estoy trayéndome este concepto que tengo acá para acá. Entonces dígame cuánto vale la fuerza tangencial y cuánto vale la fuerza normal. La tangencial es F por coseno del ángulo. Sería la fuerza por el coseno del ángulo. Y la normal sería la fuerza por el seno del ángulo. Muy bien. Quiero que veamos este concepto que tenemos acá y lo comparemos con lo que habíamos dicho del diferencial del trabajo. ¿Están viendo algo común? ¿Algo en común entre las dos? Es clara la de... Ahí me ven todo, ¿cierto? Lo que dice es que el diferencial del trabajo es igual a ¿quién? Agrúpenlo. Que F coseno de θ por ds. Entonces, ¿cómo sería? Ya teniendo en cuenta este concepto que tenemos acá. O sea, trayendo esto que está acá para acá. Que el diferencial del trabajo es igual a ¿qué? A la fuerza tangencial multiplicado por el desplazamiento. Y esto que ven ustedes acá es muy relevante. ¿Por qué es muy relevante? Porque lo que nos quiere decir esta situación es que el trabajo solo lo realizan ¿quiénes? La fuerza tangencial. La fuerza tangencial. ¿De acuerdo? Entonces, escribamos eso de una manera más clara. ¿Puedo retirar la hoja? Más bien la voy a subir un poco. Entonces, el trabajo ¿qué? ¿Qué creen ustedes con esta deducción que acabamos de ver? Mírenlo acá. Decimos que hay una fuerza que genera un desplazamiento, pero si nosotros descomponemos esa fuerza en una componente tangencial y en una componente normal y nos llevamos ese concepto a la definición del diferencial del trabajo, nos damos cuenta que el trabajo lo realiza ¿quién? La fuerza tangencial. O sea, el trabajo a ver cómo lo escribimos de una manera que ustedes puedan entender. El trabajo es realizado por fuerzas que van en la dirección
tangencial al movimiento. ¿De acuerdo? El trabajo es realizado por las fuerzas que son tangentes a la dirección del movimiento. Miren acá, el trabajo lo realiza la fuerza normal. Miren, acá habíamos definido la fuerza normal y el concepto que tenemos de trabajo. ¿Cierto que no? Miren que el trabajo nunca aparece con respecto a la componente normal. Entonces, nunca una fuerza normal, a lo que me refiero con normal, es una fuerza perpendicular al desplazamiento. Al desplazamiento. Realiza trabajo. Correcto, o sea que solo las fuerzas que son tangenciales al desplazamiento son las que realizan trabajo. Correcto. Veámoslo con ejemplos sencillos. ¿Cómo así que verlo con ejemplos sencillos? Miremos una situación. Tengo una superficie, tengo un objeto que tiene una masa. ¿Cuál es ese sistema? Partícula, tierra. Ese sistema es cuerpo, tierra, superficie. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objeto de interés? Es la masa, muy bien. ¿Con quién está interactuando esta masa? Así, ¿cómo está? Está interactuando con la superficie y está interactuando con la tierra. Muy bien. ¿Cómo es la interacción o cómo dibujo la interacción con la tierra? Siempre debe ser vertical hacia abajo, ojo, vertical hacia abajo. ¿Y cómo dibujo la interacción con la superficie? Perpendicular hacia. Siempre perpendicular a la superficie. En este caso, como la superficie es horizontal, entonces esa fuerza debe ser perpendicular, o sea, vertical. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el estado de este cuerpo? Se encuentra en un estado de reposo. Muy bien. ¿Qué significa que está en un estado de reposo? Que no hay movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué creen que puedo decir yo acerca del trabajo realizado por esas fuerzas sobre este objeto? ¿Por qué es igual a cero? ¿Por qué es igual a cero? Correcto. Habíamos dicho, el diferencial del trabajo es igual a la fuerza tangencial por el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Correcto. Muy bien. Ahora analicemos el mismo caso, pero cambiémosle las condiciones. Ahora, las condiciones es que va a aparecer una fuerza externa, llamémosla F, que va a producir un movimiento. ¿Correcto? Muy bien. Esta fuerza externa produce movimiento. ¿El movimiento qué es lo que produce? Correcto, produce un desplazamiento. O sea, que ¿qué debo esperar yo? Esto no es el trabajo, sino el diferencial del trabajo. ¿Qué debo esperar yo de ese diferencial del trabajo? ¿Que sea cómo? ¿Igual a cero? No, que sea diferente de cero. Y en particular, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es igual a qué? La fuerza tangencial en este caso, ¿cuál sería? A F por el desplazamiento. Pero muy bien, entonces tenemos que hablar de este desplazamiento. Miren que hasta ahora solo hemos hablado de un pequeño cambio de posición, ¿de acuerdo?
Pero entonces, ¿qué tal si particularizamos este problema y decimos que se mueve entre el punto A y el punto B? Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo total, ¿qué creen que es lo que debo hacer? Hallar la diferencia de XB menos XA. Si yo quiero encontrar el trabajo total, lo que tengo que hacer es integrar entre la posición inicial y la posición final por la fuerza tangencial por ese desplazamiento. Si yo quiero encontrar el trabajo total, esto es lo que debo hacer. No se asusten por esa integral porque por lo regular, en este caso nosotros no trabajamos con esta situación. Lo importante es que así es como está dado o como está definido. ¿Correcto? Entonces, ahora como estaba diciendo el compañero, si yo quiero encontrar el trabajo total, ¿cómo sería entonces de este problema? Integral. La integral. ¿La integramos con respecto a X o respecto a S? Por eso no, esta es la general. Ya estamos particularizando el problema. La fuerza, ¿por quién? ¿Cuál sería el desplazamiento? ¿En dónde lo estamos viendo que se está moviendo? Entonces esto ya, esta ds se volvería ¿qué? De x. ¿Y cuáles serían los límites de la integral? Muy bien, de xa a xb. Correcto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Veamos. Tenemos que el trabajo es igual a la integral de la fuerza producto punto el desplazamiento, que esto es lo mismo que decir que es la fuerza tangencial por el ds. Muy bien. Hasta ahora no hemos dicho nada de esta fuerza. ¿Cómo así que no hemos dicho nada de esta fuerza? No le hemos puesto condiciones a la misma. A eso se refiere. O sea, que ¿cómo puede ser esa fuerza? ¿Cómo puede ser? Esta fuerza puede ser o constante o esta fuerza puede ser variable. O decir que es no constante. Ahí no estoy particularizando nada acerca de la fuerza. En este punto yo nunca le he puesto condiciones. Lo único que he dicho es que el trabajo realizado por cualquier fuerza solo lo realiza la componente tangencial. Y cuando nos referimos a la componente tangencial es la que va en la dirección o que es tangente a la dirección del movimiento. Correcto. Hablemos más de esta fuerza. Hagámonos a la idea que, por ejemplo, este es mi objeto de estudio. Y que mi objeto de estudio esté interactuando, no sé, con 4 cuerpos, por decir algo. Entonces, la interacción con uno de los cuerpos genera una fuerza. La interacción con otro cuerpo genera otra fuerza. La interacción con un tercer cuerpo genera otra fuerza. Y la interacción con el cuarto cuerpo genera otra fuerza. Estas fuerzas, ¿qué es lo que generan sobre el objeto de estudio que tiene una masa m? Generan un desplazamiento, ¿cierto? Desde este punto hasta otro punto cualquiera. Muy bien, correcto. ¿Qué era lo que acaba de decir el compañero? ¿Qué puedo hacer con estas fuerzas? Sumarlas y encontrar una fuerza neta. ¿Cuál es esa fuerza neta? La fuerza neta no es más que la suma de la fuerza 1 más la suma de la fuerza 2 más la suma de la fuerza 3 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos encontrar el trabajo realizado por todas estas fuerzas, es lo mismo que decir que el trabajo es igual a la integral de la fuerza neta
Solo lo voy a copiar en este caso, ya de aquí en adelante suponemos que esta fuerza es una fuerza neta. Producto punto por el desplazamiento. Ojo, este desplazamiento es el desplazamiento generado por cada una de esas fuerzas. ¿Cómo así? Esto es lo mismo que decir que la integral de la fuerza 1 por el desplazamiento provocado por esa fuerza 1 más la fuerza 2 por el desplazamiento provocado por esa fuerza 2 y así sucesivamente. Como les digo, muchachos, que ese concepto de integral no los espante, lo estoy haciendo porque este es el concepto general, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta o algo que no les quede claro? Muy bien. Cuando ustedes estaban viendo matemáticas, ¿qué les dijeron acerca de qué era lo que significaba una integral? ¿Qué es una integral geométricamente? El área de la Correcto, sería un área bajo una curva. De acuerdo, sería el área bajo la curva. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Grafiquemos esta integral para demostrar cuál es el área bajo esa curva. Miren que aquí lo que está interviniendo es la fuerza por el desplazamiento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es decir, que voy a hacer el análisis de el desplazamiento, llamémoslo S, porque miren que aquí no estoy particularizando porque puede ser en X, en Y, en Z, por la fuerza tangencial. Entonces, esa integral sería ¿quién? El área bajo esta curva. Y esto que estoy dibujando es el trabajo. Esa es la representación gráfica de la fuerza tangencial versus la posición. Y esto es el trabajo. Muy bien. ¿Cuáles van a ser nuestras fuerzas netas? Recuerden, nosotros estamos estudiando cómo un objeto un objeto X cualquiera que está en el mundo que nosotros conocemos está interactuando con el entorno. O sea que estas fuerzas, que es las que yo llamé aquí F1, F2, F3, puede ser por ejemplo la fuerza debida a un resorte, puede ser la fuerza debida a la superficie, puede ser la fuerza debida al peso, ¿de acuerdo? Todas esas fuerzas. Entonces, para que tengan presente que esta fuerza neta no es que sean fuerzas que salgan de la nada, no. Estas fuerzas son debidas a la interacción del objeto de estudio con el entorno. ¿Alguna pregunta? Algo de lo que ustedes hayan leído hasta ahora que no les quede claro. Profe, la fuerza tangencial es lo mismo que la fuerza con respecto al eje Y. Cuando yo me refiero a fuerza tangencial, me estoy refiriendo en general, para no especificar que es que la fuerza tangencial siempre tiene que ser en la dirección X. No, pueden haber situaciones donde el objeto se esté moviendo verticalmente y esa fuerza tangencial no sea la de X, sea la de Y. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, estoy generalizando con el concepto de fuerza tangencial. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un objeto que se está moviendo así, horizontalmente, pero también puedo tener un objeto que, no sé, que está pegado a una superficie vertical y se está moviendo así. Entonces, por ejemplo, acá la fuerza tangencial sería la que va en la dirección del movimiento, o sea, horizontalmente. Esta sería la fuerza tangencial. Pero acá, por decir algo, si el objeto se está moviendo vertical hacia abajo, la fuerza tangencial sería esta. ¿Claro? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Hay un concepto que se llama potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la rapidez
en la que se realiza un trabajo. Realiza un trabajo. ¿Cómo así? ¿O cómo se representa eso matemáticamente? Se representa de la siguiente manera: que potencia es igual a el trabajo sobre el tiempo. Listo, potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Y a eso se refiere con la rapidez. Correcto. Hablemos un poco de las unidades. El trabajo en unidades fundamentales es el siguiente. Es masa, longitud a la 2 por tiempo a la menos 2. En el sistema internacional sería kilogramos, metros al cuadrado, segundo a la menos 2. Para no hacer este reguero, se inventaron una unidad, y es la unidad de la energía, y se llama joules. En el sistema gaussiano sería gramos, centímetros a la 2, segundo a la menos 2, y se inventaron una unidad para no copiar este reguero, y la unidad se llama hercios. ¿De acuerdo? Si nosotros analizamos la potencia sería masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 3, que en unidades internacionales sería kilogramos, metros al cuadrado, segundo a la menos 3. Que también, para no hacer este reguero, los inventaron una unidad que se llama watts. En el sistema gaussiano sería igual a gramos, centímetros al cuadrado, segundo a la menos 3. En el sistema gaussiano sí no conozco que se hayan inventado una unidad. Por lo regular siempre se trabaja la potencia en el sistema internacional. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Muy bien. Lo que hemos analizado hasta ahora del trabajo es lo siguiente: que el trabajo está relacionado con la fuerza y el desplazamiento. ¿Correcto? Si yo quiero encontrar cuál es el trabajo realizado por una fuerza sobre un objeto, una fuerza externa sobre un objeto, entonces yo lo que tengo que ver es cómo es esa fuerza y cómo es ese desplazamiento. ¿Correcto? ¿Cómo es esa fuerza y cómo es ese desplazamiento? Ahora vamos a ver que es que el trabajo también lo puedo relacionar con la velocidad. El trabajo también puede estar relacionado con la velocidad. La integral de la fuerza, pero es que la fuerza es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Producto punto, el desplazamiento. ¿Cierto? Esto lo voy a hacer rápidamente. Lo importante no es la demostración, sino lo importante es lo que nos deduce esta ecuación. Entonces esto es, la masa es una constante, sale de la integral, y como esto es un producto punto, yo puedo coger este denominador y juntarlo con este. Entonces me quedaría que es la integral del diferencial de la velocidad, producto punto, la velocidad. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a la masa sobre 2 por la velocidad al cuadrado evaluado entre el punto A y el punto B. En otras palabras, no es más que un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, o sea la 2, menos un medio de la masa por la velocidad inicial, en este caso sería B, al cuadrado. En otras palabras, esto no es más que el cambio de la energía cinética. Esto que estoy enmarcando es lo que nosotros vamos a llamar
el teorema del trabajo y la energía. ¿Por qué, si ya lo había definido de una parte meramente fuerza, cambio de posición, por qué me meto ahora con las velocidades? Porque es una manera de irse por dos caminos. Puede que a usted el problema le esté dando informaciones de la fuerza y de la posición, pero puede que a usted el problema le esté dando información es de la posición inicial, perdón, de la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Por dónde se va a ir usted? Por donde el problema le esté dando información. Y además, esta ecuación es muy importante por una cosa muy sencilla, porque esta ya sí nos está relacionando que el objeto de estudio está produciendo un movimiento cuando se le aplica una fuerza. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta o algo que no les quede claro? Analicemos un poco esta ecuación con algunos ejemplos. Primer ejemplo. Tengo un objeto de estudio sobre una superficie y está en reposo. ¿Qué significa que esté en reposo? Pero ya con respecto a esto, ya lo analizamos acá con respecto a la posición. Ahora analicémoslo acá con respecto a esta información. Si está en reposo, ¿qué pasa con su velocidad? Es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, como su velocidad es igual a 0, ¿qué puede decir acerca de ese trabajo? Que es 0. Muy bien, cambiemos un poco ahora y digamos que este mismo cuerpo ya se está moviendo, pero se va a mover con una velocidad constante. ¿Qué debo esperar yo del trabajo realizado sobre este objeto si se está moviendo con una velocidad constante? Será 0 también. Que también sea 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si lo vemos acá, la velocidad v final es constante y la velocidad inicial también es constante, o sea que esto es igual a, la diferencia de las dos es igual a 0. Muy bien, ahora cambiemos un poco las condiciones. Ahora digamos que este cuerpo, que es el mismo, va a estar sometido a una fuerza F. Esta fuerza, ¿qué es lo que produce sobre el objeto de estudio? Muy bien, sí, un desplazamiento, pero además del desplazamiento, ¿qué es lo que producen esas fuerzas? Un trabajo, pero lo estamos analizando desde el concepto de las fuerzas. ¿Qué es igual a una fuerza? Produce una aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración, o sea que se produce una aceleración. ¿Una aceleración con quién está relacionada? ¿Qué fue lo primero que dijimos en este capítulo? ¿Que la aceleración era qué? La velocidad. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Cuando se le aplica esta fuerza, ¿qué debo esperar del trabajo? ¿Que sea igual a cuánto? Esa distinta es Que sea igual al cambio de la energía cinética. Si la partícula se está moviendo hacia allá, así como lo estoy poniendo, o sea, hacia la derecha, ¿qué debo esperar de este cambio de la energía cinética? Que sea ¿cómo? Que sea mayor que 0. ¿Y por qué sea mayor que 0? Porque está acelerando, pues acelera. Exactamente, porque acá estamos bajo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Muy bien, ¿y qué pasa si yo tengo esta situación? El objeto se está moviendo hacia la derecha. Es el mismo objeto, pero la fuerza ya no va a ser hacia la derecha, sino que va a ser hacia la izquierda. ¿Qué debo esperar de este trabajo? ¿Que sea cómo? ¿Que sea igual a cuánto?
menor, pero menor que cero. Que sea igual al cambio de la energía cinética. Ahora, ¿cómo sería este cambio de la energía cinética? Menor que cero. Debería ser menor que cero, pero ¿por qué debería ser menor que cero? Está desacelerado. Porque acá, en este caso, como el movimiento es hacia la derecha y la fuerza es hacia la izquierda, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado. ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente, a que si no aparecen fuerzas, no se produce un cambio de velocidad. Y cuando aparecen fuerzas, se produce un cambio de velocidad. Como consecuencia, si no aparece un cambio en la velocidad, no hay trabajo. Pero si aparece un cambio de velocidad, sí aparece trabajo. Y ese trabajo, según las condiciones en las que estemos analizando, va a ser o mayor que cero o menor que cero. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hasta ahora, como habíamos visto ahorita, no le hemos puesto condiciones a la fuerza. Ahora sí le vamos a poner condiciones. Y la primera condición que le vamos a poner es que la fuerza sea constante. Ojo, fuerza constante. ¿Qué entienden ustedes por fuerza constante? ¿Que no cambia quién? Su magnitud no cambia en el tiempo. Correcto, no cambia ni la magnitud ni la dirección. De esa fuerza. Una fuerza constante se define como aquella fuerza que no cambia en magnitud y que no cambia en dirección. Correcto. Muy bien, veamos a qué sería igual ese trabajo entonces. El trabajo sería igual a la integral de esa fuerza por ese desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa con las constantes cuando están en una integral? Salen de la integral, muy bien. O sea que me quedaría que la fuerza, producto punto, la integral del diferencial del desplazamiento. Y si ese cuerpo se está moviendo entre A y B, entonces ¿cómo me quedaría? ¿A qué sería igual? La diferencia. ¿A la diferencia de qué? Desplazamiento. Sería igual a la diferencia de las posiciones, o lo que en otras palabras nosotros ya habíamos llamado desplazamiento. Entonces, el trabajo realizado por fuerzas constantes no es más que el producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Y este es el trabajo realizado por una fuerza constante. Muy bien. No incluye el ángulo. Señor. Esa definición no incluye el ángulo, hacer producto punto. Pero no te estoy entendiendo muy bien lo que me estás diciendo. O sea, esa integral, o sea, saco la fuerza porque es una constante y sería un producto punto. Eso no incluye el ángulo en la... No, porque mira que el producto punto lo estoy haciendo acá afuera. Míralo acá. Ah, ya. Y el producto punto también sigue acá. Porque habíamos dicho que es la posición inicial menos la final. Entonces acá continúa el producto punto. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a una cosa muy sencilla. Que si yo tengo, por decir algo, un objeto que se está moviendo entre el punto A y el punto B, diciendo que esta es la componente en X y que esta es la componente en Y, y que ese cuerpo, que tiene una masa M, está sometido a una fuerza constante, llamémosla F. ¿Listo? Ese cuerpo va a ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Y puede ir cómo? Puede ir, por ejemplo, así, en esa primera trayectoria. Pero también puede ir, por decir algo, así. Y puede ir, por decir algo, también así.
y pongámoslo más extremo, que vaya así. Ya nos esta la trayectoria A, esta la B, a la C y a la D. Les hago una pregunta. El trabajo realizado por esta fuerza que es constante para llevar a la partícula A del punto A al punto B cambia si se va por el trayecto A o si se va por el trayecto B o por el trayecto C o por el trayecto D. Cambia el trabajo. Estamos diciendo que esta fuerza va a ejercer un trabajo sobre esa partícula entre el punto A y el punto B. Pero hay varias maneras de ir entre A y B. Irse por el camino A, irse por el camino B, irse por el camino C o irse por el camino D. El trabajo va a cambiar si se va por alguna de esas trayectorias. No. El trabajo no debe cambiar. ¿Por qué no debe cambiar? Porque miren que es que va a depender es de quién. De la posición inicial y de la posición final. ¿Lo ven? Depende de la posición inicial y de la posición final. Ojo, mientras esta fuerza sea una fuerza constante. Si esta fuerza no es constante, entonces ya las condiciones cambian. Pero si la fuerza es constante, así se debe analizar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el camino A, el camino B, el camino C y el camino D? Las diferencias son las trayectorias que recorre. ¿Listo? O la distancia. Por ejemplo, esta es una distancia, esta es otra distancia, esta que está acá es otra distancia, esta es otra distancia. Lo que cambia es la distancia, pero el trabajo sigue siendo el mismo, que es el que habíamos definido acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Esto para qué lo definimos? Para entrar al concepto con el que nosotros vamos a trabajar, que es una fuerza conservativa. Ojo, miren, la diferencia entre fuerza constante y conservativa. ¿Qué es una fuerza conservativa? Son las fuerzas que no dependen del tiempo, sino que dependen de la posición. En otras palabras, hasta ahora hemos dicho que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí o no? Y esta aceleración depende del tiempo. Como consecuencia, ¿qué debo esperar de esta fuerza? Que también dependa del tiempo. Cuando hablamos de fuerzas conservativas, a lo que nos estamos refiriendo es que es una fuerza que va a depender es de la posición y no del tiempo. Es una fuerza que va a depender de la posición y no del tiempo. Si lo generalizamos, es decir, que es una fuerza que depende de X, de Y o de Z. ¿Listo? Entonces, las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas que dependen de la posición y no dependen del tiempo. Miren qué relación va a tener esto con esto. La relación que tienen es que la fuerza constante no cambia de magnitud ni en dirección. Entonces puede pasar el tiempo y no va a cambiar. En cambio esta, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que lo importante es que no dependa del tiempo. Entonces por eso es que hay una relación estrecha entre la constante y la conservativa. No significa que toda fuerza conservativa tiene que ser constante, pero la gran mayoría sí son constantes. ¿A qué vamos con esto? Al trabajo que realizan las fuerzas conservativas es igual, esto sí se los voy a dar por definición y no lo voy a demostrar. ¿A quién?
a la energía potencial inicial, que depende de X, de Y o de Z, menos la energía potencial final, que también dependen de X, de Y o de Z. En otras palabras, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas es igual a menos el cambio de la energía potencial. Es igual a menos el cambio de la energía potencial. Muy bien, nosotros en este curso solo vamos a trabajar con dos fuerzas conservativas. La primera fuerza conservativa es el peso. Y nosotros habíamos dicho que el peso era igual a la masa por la gravedad. Y la otra fuerza con la que nosotros vamos a trabajar, que es conservativa, es la fuerza elástica. Y esa fuerza elástica la habíamos definido como menos K por X. Entonces, por favor, muchachos, tengan presente que solo existen para nosotros en este curso esas dos fuerzas conservativas. Ya después, en otro curso posterior, usted se va a dar cuenta que hay más fuerzas conservativas y una cosa y la otra. Pero nosotros, por el momento, o por lo menos en este curso, solo vamos a trabajar con esas dos. ¿De acuerdo? De lo que llevamos hasta acá, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Eso cae en el parcial. Sí, todo esto es parte del capítulo número 2 que cae en el examen. Porque el cambio está definido primero en A menos en B. ¿Qué consecuencia nos trae estas dos fuerzas conservativas? La consecuencia que nos trae estas dos fuerzas conservativas es que esta fuerza conservativa genera algo que se llama una energía potencial gravitacional, que va a ser igual a mgy. Y esta fuerza elástica genera una energía potencial elástica que es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Recuerden que esta K es la constante de deformación del resorte y esta X es la deformación del mismo. Entonces, el trabajo realizado por alguna de estas dos fuerzas está relacionado con alguna de estas dos energías potenciales. ¿Nos queda claro eso? El trabajo realizado por alguna de estas dos fuerzas, que son las conservativas, está relacionado con estas dos energías potenciales. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de el trabajo realizado por el peso, entonces lo que yo hago es que veo cómo es la energía potencial final debido a al peso y cómo es la energía potencial inicial debido al peso. Y lo mismo con la fuerza elástica. En este punto hay que definir algo muy importante, que es el cero de energía potencial. Ojo, siempre se debe definir un cero de energía potencial. ¿Cómo así que siempre se debe definir un cero de energía potencial? Siempre debo decir en dónde la energía potencial del sistema que yo estoy analizando es el mínimo. Entonces analicemos primero el cero de energía potencial gravitacional. El cero de energía potencial gravitacional, ojo, siempre lo deben poner en el punto más bajo del movimiento. Entonces digamos, por ejemplo, que un objeto está descendiendo unas escaleras. Entonces, cuando el objeto paró en ese punto más bajo, entonces ahí es donde yo pongo el cero de energía potencial gravitacional.
Y ahora el elástico. El elástico es donde el resorte que está ligado al objeto de interés está en donde, en su posición de equilibrio. Que el resorte esté en su posición de equilibrio. Y ahí es donde yo voy a poner mi cero de energía potencial elástico. ¿Alguna pregunta? En el punto de equilibrio del resorte, o sea, donde el resorte no sufre deformación. Y el cero de energía potencial gravitacional siempre lo voy a poner en el punto más bajo. Muchachos, muy importante, siempre deben definir un cero de energía potencial. Así sea el uno o sea el otro. Porque si no definen ese cero, entonces cuando estén hablando de este trabajo, que es menos la energía potencial gravitacional, o este otro trabajo que es menos el cambio de la energía potencial gravitacional, no van a poder decir cuál es el inicial y cuál es el final. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante definirlo acá. ¿Alguna pregunta? Muy bien, esto nos lleva al concepto de conservación. De la energía. ¿Cuándo hablamos de conservación de la energía? Hablamos de conservación de la energía cuando estamos en un sistema conservativo. ¿Qué entienden ustedes porque estamos en un sistema conservativo? ¿Qué entienden con que estamos en un sistema conservativo? Como en el caso del momento lineal, que no hay el inicial es igual al final. No, vamos a trabajar la conservación de la energía, pero para hablar de conservación de la energía lo primero que debemos definir es que el sistema en el que estemos trabajando sea un sistema conservativo. ¿Qué entienden ustedes con sistema conservativo? Si ya habíamos definido esto. Fuerza conservativa. Que todas las fuerzas, las fuerzas del sistema sean como conservativas. ¿De acuerdo? Que todas las fuerzas del sistema sean conservativas. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a que el trabajo, habíamos visto que el trabajo era igual a menos el cambio de la energía cinética. Pero también habíamos dicho que el trabajo realizado por las fuerzas conservativas era igual a menos el cambio de la energía potencial. Recuerden que acá yo no había dicho nada de la fuerza, no le había puesto condiciones a la fuerza. Y recuerden que acá le puse condiciones a la fuerza. ¿Qué puedo hacer yo con estas dos? Igualarlas. Entonces decir que el cambio de la energía cinética es igual a menos el cambio de la energía potencial. En otras palabras, esto es lo mismo que decir que la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B. Y esto, muchachos, que están viendo acá, es la ecuación de la conservación de la energía. Ojo, ustedes solo pueden utilizar la ecuación de la conservación de la energía cuando definen que ese sistema es conservativo. Si ustedes no definen que ese sistema es conservativo, ustedes no pueden utilizar esta ecuación. ¿Y qué es lo que nos dice esta ecuación? Lo que nos dice es que inicialmente el sistema va a tener una energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? La energía cinética en un punto
más la energía potencial en ese punto. Entonces, lo que nos dice esta ecuación es que el sistema tiene una energía mecánica en un punto y que esa energía mecánica debe ser exactamente igual en el otro punto. Pueden ocurrir cosas como estas, que en ese proceso se pierda energía cinética. Pero si se pierde energía cinética, ¿qué debo esperar? Que haya más energía potencial. Que si una pierde, la otra gane. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? O que si una gana, la otra pierde. ¿Nos queda claro? Muy bien, entonces, conservación de la energía se refiere a sistemas conservativos. Hablamos de sistemas conservativos cuando todas las fuerzas que intervienen en ese sistema son conservativas. Y eso nos lleva a una deducción matemática, que es decir, que la energía cinética más la energía potencial en el punto inicial es exactamente igual a la energía cinética más la energía potencial en ese punto final. Dudas, preguntas, algo que no les quede claro de lo que venimos hablando hasta ahora. Muy bien. Hay un concepto o hay otro tipo de fuerzas que son fuerzas no conservativas. Primero definamos cuáles son esas fuerzas. La fricción es una fuerza que aparece ¿cuándo? ¿Cuándo aparece la fricción? Cuando hay un roce entre la superficie Muy bien, lo primero que dijeron es que aparece cuando hay ¿qué? Cuando hay dos objetos en contacto, ¿cierto? La fricción aparece cuando hay dos objetos en contacto. Ahora, no porque estén en contacto tiene que aparecer fricción. Aparece la fricción cuando hay una tendencia al movimiento. Cuando hay una tendencia al movimiento. Entonces la fricción aparece al movimiento. ¿De quién? De esas dos superficies. En contacto. ¿De acuerdo? Aparece cuando hay una tendencia de esas dos superficies al movimiento. ¿Nos queda claro entonces? Entonces, por ejemplo, un objeto está sobre una superficie, pero no significa necesariamente que tenga fricción. La fricción aparece cuando hay una tendencia. Recuerden que, o lo que significa tendencia, es que no estrictamente se tiene que estar moviendo, solo que hay una tendencia. Una característica propia de la fricción, que siempre se opone al movimiento. ¿Listo? ¿A qué se refiere con que siempre se opone al movimiento? Que si el objeto se está moviendo hacia la derecha, entonces la fricción debe aparecer hacia la izquierda. Si el objeto se está moviendo hacia la izquierda, entonces la fricción debe aparecer hacia la derecha. Muy bien. ¿Nos queda claro eso entonces? Existen dos tipos de fricciones. La primera es una fricción estática. ¿Qué entienden ustedes por fricción estática? ¿Qué entienden ustedes por fricción estática?
que el cuerpo está en reposo, pero ¿qué hay? Una tendencia al movimiento. Miremoslo gráficamente. Un objeto que está interactuando con la tierra y que está interactuando con la superficie. Así como está, ¿hay o no hay fricción? Sí. No. Por ejemplo, miren, yo voy a poner el marcador sobre la mesa. Así como está, ¿hay o no hay fricción? No. ¿La fricción cuándo aparece? La fricción aparece cuando una fuerza externa está tratando de provocar ¿qué? Un movimiento. Muy bien. ¿Cómo es esta fricción estática? Esta fricción estática aparece cuando una fuerza externa se imprime sobre el cuerpo. Pero la fuerza en un movimiento no es suficiente para mover. Exactamente. Recuerden, acá estamos analizando el reposo. A ver, yo veo algo lo suficiente pesado. Miren, está este objeto y le voy a imprimir una fuerza con mi dedo. Un poco más arriba. Miren, ahí le estoy imprimiendo una fuerza. ¿Estoy provocando movimiento o no? ¿Cierto que no estoy provocando que se desplace? Entonces, como no estoy provocando que se desplace, ¿qué fuerza debe aparecer? La dinámica. ¿De quién estamos hablando? Si no hay movimiento, ¿de qué fuerza debe aparecer? Miren, ahí estoy aplicándole, ahí aparece la fricción estática. Mientras no le estoy aplicando la fuerza, no aparece. Solo aparece cuando la aplico. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más grande sea esta fuerza, ¿qué debo esperar de la fuerza de fricción? Mientras más grande sea esta fuerza, ¿qué debo esperar de la fuerza de fricción estática? Que se haga más grande. ¿Se va a hacer más grande hasta cuándo? Hasta que haya o lo que se llama un movimiento inminente. O sea, que se rompa el reposo. Matemáticamente, ¿cómo se expresa la fricción estática? Se expresa como F sub S menor o igual a nu sub S por la normal. ¿Qué es esta nu sub S? Esa nu sub S es lo que se llama el coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? ¿Cuándo aparece el coeficiente de fricción? El coeficiente de fricción aparece por determinadas superficies en contacto. Entonces, por ejemplo, la piel y el papel tienen un coeficiente muy diferente que la piel con la piel o que la piel con el acrílico. Son diferentes los coeficientes de fricción. Entonces, esta constante, porque es una constante, cambia según las superficies que estén en contacto. Entonces, no es el mismo coeficiente de fricción entre la piel y el acrílico que la piel y el papel. En este caso, lo que nosotros analizamos por lo regular son objetos. Entonces, el bloque de madera con la superficie metálica, cosas como esas. Pero esto es mientras está en reposo. Pero si se va a romper, ojo, si se va a romper ese estado, aparece la fuerza de fricción máxima. Y es exactamente, la fuerza de fricción máxima es igual al coeficiente de fricción estático, igual, miren que aquí ya no es una desigualdad, es igual al estático por la normal. Entonces era lo que estábamos diciendo ahorita. Si mi fuerza externa va aumentando, ¿qué debo esperar de la fuerza de fricción? Que también aumente. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya el movimiento sea inminente. Volvamos a ver con este control. Miren, le estoy aplicando una fuerza. Miren que ahí hubo un movimiento, ¿lo ven? Ahí hay movimiento. Pero tuvo que haber un instante donde ese movimiento fue inminente. Entonces, cuando hablamos de ese movimiento es cuando decimos que esa fuerza de fricción es exactamente igual. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la fuerza de fricción estática? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta?
Ahora analicemos la otra fricción. ¿Cómo se llama la otra fricción? Si la anterior se llamaba estática y hablábamos que el objeto estaba en reposo, ¿qué es lo que debo esperar de la fricción dinámica? Que aparezca cuando haya movimiento inminente. No, recuerde que el movimiento inminente aparece acá, cuando estamos en estática. ¿Qué debe aparecer acá? ¿O cómo debe estar el objeto de estudio? En movimiento. Muy bien. Si volvemos otra vez a hacer el análisis, está interactuando con la superficie, está interactuando con la tierra, está interactuando con una fuerza externa y además aparece una fuerza que nosotros vamos a llamar fricción dinámica. ¿Cómo es la representación de la fricción dinámica? Es F sub K igual a nu sub S. ¿Por quién? Por la normal. Es igual a nu sub S por la normal. ¿Correcto? Miren la diferencia. Perdón, esta no es nu sub S sino nu sub K. Nu sub K por N. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción estática es diferente a la fuerza de fricción dinámica. Además, el coeficiente de fricción estático es diferente al coeficiente de fricción dinámico. Así sean las mismas superficies en contacto. ¿Cómo así? Ahorita habíamos dicho pie del acrílico, pero hay una tendencia al movimiento, pero no hay movimiento. Aparece un coeficiente de fricción estático. Ahora, si lo que hago es que hay un movimiento, aparece el coeficiente de fricción diferente a este, al que es estático. ¿Correcto? Entonces, muy importante. Coeficiente de fricción estático, coeficiente de fricción dinámico. Y esos dos coeficientes tienen una relación. ¿Cómo así que una relación? Es una relación de desigualdad. El coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción dinámico. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de la fuerza de fricción estática con respecto a la fuerza de fricción dinámica? ¿Qué pueden decir ustedes de la fuerza de fricción estática con respecto a la fuerza de fricción dinámica? ¿Qué es mayor? No necesariamente. Por ejemplo, la fuerza de fricción estática puede ser mayor o tener una situación donde la fuerza de fricción dinámica sea mayor que la estática, según el problema. Ojo, lo que sí es estricto es que la fuerza de fricción estática máxima es mayor que la fuerza de fricción dinámica. Esta sí es la mayor, no esta. Porque mire que acá estoy hablando de una desigualdad, en cambio acá estoy hablando de una igualdad. Cuando comparo esas dos con respecto a esta información, entonces la fuerza de fricción estática máxima es mayor que la dinámica. ¿Ustedes alguna vez han tratado de empujar un carro? Pues alguien, un amigo de ustedes, un conocido, se varó y necesita que le empujen el carro. Bueno, la niña que no haya empujado un carro, por lo menos sí le ha tocado mover una mesa. Entonces, ustedes han visto o ustedes han sentido más bien, porque eso es más de sensación que de ver, que cuando uno está empujando un carro, inicialmente le imprime una fuerza muy grande, ¿sí o no? Y ya después de que el carro o que el vehículo se está moviendo, pues ya uno ya no le imprime tanta fuerza, que ahí es donde uno dice, ves, es que yo soy hasta fuerte, que estoy moviendo un carro. Ahora, las niñas que no hayan movido un carro, pero sí hayan movido una mesa, miren que al principio siempre hay que aplicarle mucha fuerza, pero ya después de que uno mueve la mesa, la mueve con mayor facilidad. Y es debido a esto.
a que es que usted, para poder sacar del estado de reposo al objeto, tiene que imprimir una fuerza más grande que para cuando ya lo tiene en movimiento. ¿Les queda claro o hay alguna pregunta? ¿O hay alguna duda? Muy bien. Esa fuerza de fricción es una fuerza no conservativa. Fuerza no conservativa. ¿Qué entendemos nosotros por fuerzas no conservativas? Lo que nosotros entendemos por fuerzas no conservativas son fuerzas primero que se oponen al movimiento. Al movimiento. Y además generan una pérdida de energía mecánica. Entonces, las fuerzas no conservativas son aquellas fuerzas que se oponen al movimiento. O sea que lo que generan es que el cuerpo al fin y al cabo se detenga. Y además son fuerzas que generan una pérdida de energía mecánica del sistema. Recuerden, cuando hablamos de energía mecánica estamos hablando de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, una fuerza conservativa es aquella que genera una pérdida de la energía mecánica. ¿Nos queda claro entonces? ¿Cuál es la única fuerza no conservativa con la que nosotros vamos a trabajar en este curso? Pues la fuerza de fricción. Va a ser la única fuerza no conservativa con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ya sabemos que las únicas fuerzas conservativas con las que vamos a trabajar es el peso y la fuerza elástica. Pues ya sabemos que la única fuerza no conservativa con la que vamos a trabajar es la fuerza de fricción. ¿Nos queda claro? ¿O hay alguna duda o hay alguna pregunta? Muy bien, hablemos de sistemas no conservativos. Sistemas no conservativos. Ahorita habíamos dicho que la conservación de la energía era cuando teníamos sistemas conservativos, y los sistemas conservativos era cuando todas las fuerzas del sistema eran conservativas. Muy bien, ahora ¿qué entienden ustedes cuando se habla de un sistema no conservativo? ¿Qué? Muy bien. Si por lo menos una de las fuerzas que intervienen en el sistema es no conservativo, el sistema es no conservativo. Una de las fuerzas es no conservativa, el sistema es no conservativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos que si el sistema es no conservativo, entonces que si el sistema es no conservativo es cuando por lo menos una de las fuerzas es no conservativa.
Ilustremos eso un poco como para que nos quede claro. Yo tengo una partícula que se está moviendo entre el punto A y el punto B. Esa partícula está interactuando con otras 3 partículas. Entonces genera una fuerza 1, genera una fuerza 2, genera una fuerza 3. ¿De acuerdo? Si por lo menos una de estas fuerzas es no conservativa, entonces este sistema es no conservativo. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro entonces eso? Muy bien. ¿Cuál sería el trabajo realizado sobre este sistema? El trabajo realizado sobre este sistema es el trabajo total es igual al trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. El trabajo total sería igual al trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuánto creen que vale el trabajo total? El trabajo total es aquel que no le importa si la fuerza es conservativa, no conservativa, constante o no constante. Es igual al cambio de la energía cinética. ¿Cuánto vale el trabajo de las fuerzas conservativas? ¿Es igual a cuánto? Lo acabamos de deducir. Menos el cambio de la energía potencial. Vamos a meter estos dos conceptos acá. Entonces, me queda que el cambio de la energía cinética es igual a menos el cambio de la energía potencial más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. El trabajo realizado, perdón. El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Esta ecuación que estoy enmarcando es la que nosotros llamaremos la ecuación de sistemas no conservativos. La ecuación para sistemas no conservativos. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual ¿a quién? A la integral de la fuerza. Y en particular, ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza va a ser esta en particular? La fricción. Y en particular la fricción dinámica, porque es la que genera movimiento. Producto punto, el desplazamiento. Que esto es la magnitud por el desplazamiento. Muchachos, se van a dar cuenta que esa fuerza de fricción, así sea una fuerza no conservativa, va a ser una fuerza constante. Recuerden que cuando nosotros hablamos de fuerza constante no dijimos, no, es que tiene que ser conservativa, no, es que tiene que ser no conservativa. No, la fuerza constante puede ser o conservativa o no conservativa. Por eso fue que las diferenciamos. ¿Listo? Entonces, si esta fuerza fuera constante, lo que único que hago es sacarla de la integral y ver cuánto se desplazó. En otras palabras, esto también es igual a decir que la fuerza de fricción por el desplazamiento es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto que acabo de decir, en esta hora y casi 40, es
mucha información metida en muy poquito tiempo. Por eso es que a ustedes se les dice desde el primer día cuáles son los temas que ustedes deben leer y todo el asunto. Muchachos, ustedes debieron haber llegado a esta clase con, por lo menos con eso leído, para que me pudieran poder poner algo de atención. Es tanto, miren, es tanto y tan denso el tema que no me demoré una hora como siempre me demoro hablando del tema, sino que me demoré 1:40. Es pesado, lo sé, lo reconozco. Pero de todas maneras han tenido un tiempo relativamente largo para que vayan estudiando, para que se vayan preparando, para que vayan preguntando. De esto que acabé de mostrar, que les acabé de decir, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta o algo que no les quede claro? De todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, como les había dicho ahorita, de buena gente me quedé sin memoria. Entonces lo que voy a hacer es que voy a entrar a la plataforma. Y en la plataforma pues busquemos a ver qué hay de interesante. Pero mientras tanto, pues si hay algo que tienen que decirme, mucho gusto. Dime. Ahorita cuando estabas hablando, que hice en un momento que había que definir el punto cero, no me quedó claro. ¿Apagaste el micrófono? ¿Me repetís de nuevo que hubo una interferencia? Donde hablabas que había que definir un punto cero. Muy bien. Cada vez que se hable de energía potencial, hay que definir un punto cero. ¿Por qué? Porque lo que ves acá, si vos vas a hablar de un cambio, vos para hablar de este cambio primero tenés que definir cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Regularmente nosotros lo que hacemos es poner el cero de energía potencial cuando tiene que ver con lo gravitacional en el punto más bajo y el cero de energía potencial elástica en el punto de equilibrio. Pero mira, ahí lo importante es porque tiene que ver con un cambio. Y si vos no definís un cero, entonces vos no puedes definir bien este cambio. Porque no vas a poder saber cuál es el inicial y cuál es el final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, voy a mostrarles el... A ver si por lo menos algo... Ah, pero sí. Miren muchachos, bueno, ahí yo no sé qué fue lo que pasó con esa imagen, pero pailas. Pero miren, recuerden lo de Moodle. Ustedes siempre tienen que estar en contacto con Moodle, porque esa es la intención, que ustedes cualquier duda, pregunta, cosas que tengan que hacer, las hagan por este medio. Recuerden, eso está clasificado por semanas, como estamos en la semana 6. Ojo muchachos, esto también se nos vino encima. Mire, estamos en la semana 6 y esto está de 16, 17 semanas, para que lo tengan presente. Ahí estaban los enunciados. Aquí en la primera que es la que define la unidad,
están los enunciados de la unidad número 2. Muchachos, ya sinceramente ya no tenemos nada de tiempo. Pues a estas horas que se va a poder hacer o qué ejercicio. Más bien aprovechemos este ratico que nos queda en háganme preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas? Algo que no les quede claro. Como les digo, yo voy a ir mañana o ahorita le voy a preguntar a Jaime a ver si tiene el calendario. A ver qué posibilidades hay de que el día lunes hagamos un taller. ¿Cómo así que un taller? Lo hacemos así de la misma manera, pero eso ustedes ya vienen con preguntas donde yo no les voy a hablar nada de teoría, sino que ustedes ya vienen con preguntas como, hey, profe, yo intenté hacer tal ejercicio, no pude llegar más allá porque tenía dudas, una cosa, la otra. ¿Me entienden? Es como ir a buscar un espacio donde ustedes van a resolver sus dudas así directamente, aunque ese espacio ustedes permanentemente lo tienen, y es esta página lo que les estoy mostrando. No sé. Por eso mismo, entonces, de los ejercicios que has hecho hasta ahora, ¿cuáles dudas tienes? Recuerden que la política de un taller no es el profe va a ir con unos ejercicios y el profe va a ir a resolver unos ejercicios. No, la política del taller es, yo hice unos ejercicios y yo me quedé en algunos ejercicios, voy a ir a que el profesor me resuelva la duda, pero no es a ir a hacer como tal ejercicios, es, mira, yo estaba haciendo tal ejercicio y esto era lo que me estaba pasando, vení, ¿en dónde crees vos que yo me equivoqué o qué puedo hacer mejor para resolver el problema? En eso consiste un taller. Si en ese taller hacemos un ejercicio que está bien, pero la idea del taller es eso. Y lo otro que les digo es que no les puedo prometer el taller porque es que yo no manejo yo no manejo el tiempo. Si a mí Betín me dice, no, ¿sabe qué, socio? Es que no hay tiempo. El día que usted tiene libre esa sala, la sala está ocupada. Entonces, por eso es buscar el espacio. Yo lo voy a buscar para que lo hagamos, pero igual ustedes mismos también tienen que hacer ejercicios y preguntar. Les estoy dando todas las herramientas, les doy el módulo, les doy los enunciados, les doy el módulo con ejercicios, todo. Ojo muchachos, también muy importante, ese módulo tiene ejercicios resueltos. Trabajen con esos ejercicios resueltos. Busquen en la literatura ejercicios resueltos. Si tienen dudas conceptuales, escríbanme. ¿Qué libros hay de física mecánica? Por ejemplo, el libro de Serway es un libro muy bueno que yo sé que está allá. Por ejemplo, el libro de Thompson es un libro que yo sé que está allá. Por ejemplo, el libro de Szymanski es un libro muy bueno, pero no sé si está allá. Pero son libros que ustedes pueden trabajar. ¿Qué es lo que hacen los libros? Lo que hacen los libros son contarles historias. ¿Qué es lo que hago yo? Yo vengo a resumirles esas historias. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? Preguntarme acerca de las historias. Entonces, por favor muchachos, yo sé que siempre lo digo, pero esta es supuestamente la filosofía de este curso, es venir a hacer una asesoría de 2 horas. Lo que pasa es que yo trato también, y me sentiría muy mediocre si no les doy un resumen, así sea someramente, del tema que estamos tratando. Pero si, para ser estricto, yo lo que debería venir a hacer aquí 2 horas es a resolverles dudas que ustedes tengan. Y si ustedes no tienen dudas, pues entonces yo me iría, pero no soy capaz, pues yo no soy capaz. Entonces, por favor, muchachos, vengan con dudas, vengan con preguntas, para que esto sea más provechoso, más constructivo. ¿De acuerdo? Les estaré informando qué me dice el coordinador del multimedia acerca de esta situación. Si se puede el lunes, con mucho gusto, muy queridos, muy formales. Si no, pregúntenme por internet. Bueno, mucha suerte, muchos éxitos. Igualmente.